¿Alguna vez te has preguntado si el destino de una persona puede ser alterado por una única decisión? Rubén, el primogénito de Jacob, vivió toda su vida marcado por una maldición que parecía condenarlo a la sombra de sus propios errores. Pero lo que muchos no saben es que, al final de sus días, Rubén descubrió un secreto fascinante que cambiaría la historia de su familia para siempre. A lo largo de su vida, Rubén enfrentó el peso de la traición, la culpa y la pérdida, pero en sus últimos momentos alcanzó una revelación que transformó su destino. ¿Qué lecciones dejó Rubén que trascendieron el poder y la posición que alguna vez pensó que merecía? ¿Cómo logró encontrar la paz en medio de la tormenta que marcó su vida? Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre que perdió todo, encontró la verdadera grandeza. Si esta historia te intriga, suscríbete, comenta lo que piensas y comparte este vídeo para que más personas conozcan el impacto de las decisiones de Rubén y la lección que dejó para generaciones. En el caluroso desierto de Padán Aram, en las llanuras que se extendían ante la tienda de Jacob, nació Rubén. Fue el primer hijo de Jacob y Lea, el primogénito que marcaría el comienzo de una nueva etapa en la historia de la familia patriarcal de Israel. Desde el primer aliento que tomó, Rubén estuvo destinado a ser el centro de atención, la esperanza de su madre y la promesa de un futuro en el que ella finalmente sería reconocida. Pero este niño no solo llevaba consigo el peso de su nacimiento, cargaba con las expectativas de un linaje entero. Lea, la madre de Rubén, había sido la esposa no deseada de Jacob. En sus ojos, Jacob nunca vio el amor que sentía por Raquel, su hermana menor. Raquel, en su belleza y dulzura, había conquistado el corazón de Jacob desde el primer día, mientras que Lea, con ojos cansados y una sonrisa tímida, se veía relegada a una vida de sombra. En su corazón, Lea sabía que nunca podría competir con Raquel, pero aún así, luchaba por el amor de su esposo. Cuando Lea se enteró de que estaba esperando un hijo, la emoción no fue únicamente por la vida nueva que llevaba en su vientre, sino también por la esperanza de que este bebé cambiaría todo. Ella sabía que, como primogénito, Rubén tendría un lugar de honor en la familia. Al ser el primero, él sería el hijo que recibiría la bendición de su padre, el que tomaría el lugar de liderazgo cuando Jacob pasara de esta vida a la eternidad. La posición de primogénito no solo significaba un amor paternal, sino también poder y legado. Lea deseaba con todas sus fuerzas que este niño fuera el consuelo para su alma. Por fin, tendría una razón para que Jacob la viera, para que la reconociera no solo como su esposa, sino como madre del primero de sus hijos. Sin embargo, la llegada de Rubén no significaba la resolución de todos los problemas. En el fondo, Lea no podía evitar la sombra del amor no correspondido. Aunque Rubén creció rodeado de la devoción inquebrantable de su madre, su padre, Jacob, nunca dejó de mostrar su preferencia por Raquel. En los ojos de Jacob, Rubén era solo un reflejo de su amor no correspondido por su madre. A pesar de que Rubén era el primogénito, el hijo mayor, el que debía recibir la bendición de su padre, Jacob no pudo evitar que su corazón siguiera volviendo una y otra vez hacia Raquel. Para Lea, esta dolorosa realidad se convirtió en una herida que no dejaba de sangrar. Mientras que su hermana Raquel había sido la elegida, Lea se encontraba siempre en el rol de la esposa olvidada. Cada vez que Jacob le mostraba a Raquel su afecto, el vacío en el alma de Lea crecía. Pero Rubén, su hijo, era su esperanza. Ella lo miraba con los ojos llenos de sueños y expectativas. A través de él, deseaba ganar el amor de Jacob, o al menos recibir algún tipo de reconocimiento. En Rubén,
Lea veía la oportunidad de escapar de su eterno papel de la mujer que nunca fue realmente amada. La llegada de Rubén fue un rayo de luz en la oscuridad de su vida. Él representaba una nueva oportunidad. Un niño nacido para ser el primero, para ser quien guiara a la familia, el que tendría una herencia que nadie más podría igualar. Y Lea pensaba, si Dios me ha dado este hijo, es porque finalmente mis días de sufrimiento terminarán. Rubén, sin saberlo, se convirtió en el centro de todas las miradas. No solo las de su madre, sino también las de Jacob, aunque de una manera distinta. Jacob tenía la responsabilidad de cuidar y guiar a su familia, pero la carga emocional que llevaba dentro lo hacía difícil de cumplir. Su amor por Raquel era el faro que lo guiaba, mientras que Lea se quedaba en las sombras, buscando su lugar en el corazón de su esposo. Al nacer Rubén, las expectativas se tejieron en un solo hilo que se estiraba con fuerza. Si bien Jacob nunca miró a Lea con los mismos ojos de cariño que a Raquel, Rubén debía ser la prueba viviente de que, aunque Jacob prefería a Raquel, aún había lugar para los otros hijos. En ese momento, Rubén se convirtió en el primogénito que le daría valor a la vida de Lea. Pero, al mismo tiempo, fue el hijo que arrastró consigo las semillas del conflicto que surgirían más tarde en la familia. Lo que nadie sabía, ni siquiera Lea, era que Rubén viviría con el peso de esa esperanza. En su corta vida, entendería que ser el primogénito no solo traía consigo la honra, sino también una carga de expectativas tan grandes que, a veces, se sentiría aplastado por ellas. La historia de Rubén no sería solo la historia del hijo olvidado por su padre, sino también la de un hombre que, a lo largo de su vida, luchó por encontrar su propósito y su lugar en un mundo donde las comparaciones siempre estarían presentes. Pero, ¿cómo afectaría todo esto a Rubén cuando empezara a entender el peso de ser el primero? ¿Cómo gestionaría el ser el hijo que representaba las esperanzas rotas de su madre, pero que, al mismo tiempo, sentía que la sombra de su hermano José siempre lo perseguiría? La historia de Rubén apenas comenzaba, y aún quedaba mucho por descubrir. Con el paso de los años, Rubén fue creciendo en la tienda de su padre, en medio de la familia que, aunque extensa y llena de hermanos, no dejaba de ser un campo de batalla emocional. Si bien Lea lo había concebido con la esperanza de ser reconocida, el verdadero reconocimiento nunca llegó de parte de Jacob. La constante preferencia de Jacob por Raquel, y por sus hijos, fue una sombra que oscurecía la vida de Rubén y que, con el tiempo, se extendió a toda su familia. A medida que los años pasaban, esa preferencia ya no era solo un sentimiento, sino una realidad tangible, difícil de ignorar. José, el hijo de Raquel, llegó a ser el centro de atención de Jacob. Desde su nacimiento, José no solo fue el más querido por su madre, sino también el más mimado por su padre. Jacob, que siempre había amado a Raquel por encima de todas las mujeres que había tenido, veía en José una extensión de su amor por ella, un amor que Rubén nunca había logrado recibir. La relación entre Jacob y José se convirtió rápidamente en un vínculo impenetrable, y Rubén, como primogénito, comenzó a notar que su posición en la familia no solo era cuestionada por sus hermanos menores, sino también por su propio padre. Cada vez que Jacob miraba a José, Rubén sentía como se le apretaba el pecho. Aunque sus padres no lo dijeran con palabras, las acciones hablaban más fuerte que cualquier frase. La túnica de colores que Jacob le dio a José fue el símbolo más evidente de esta preferencia, una prenda que no solo era un regalo material, sino un recordatorio de su lugar en la jerarquía familiar. Cuando Rubén vio a su padre entregar aquella túnica, sintió que algo se rompía dentro de él.
El niño que había sido amado, esperado y ansiado por su madre, ahora se veía eclipsado por un hermano más joven, uno que parecía haber ganado el amor que él había anhelado toda su vida. La competencia entre los hermanos comenzó a intensificarse. Rubén, como primogénito, tenía un derecho natural al liderazgo en la familia. Era el primero en la línea de sucesión, el elegido para ser el portavoz de su padre, el encargado de velar por el bienestar de sus hermanos. Sin embargo, esta posición de liderazgo se veía constantemente amenazada por la relación especial entre Jacob y José. Rubén, con su temperamento y personalidad impulsiva, se encontró en un terreno resbaladizo, luchando por sobresalir, por demostrar su valía, pero cada intento parecía desvanecerse frente a la preferencia por su hermano menor. A pesar de todo, Rubén nunca dejó que su frustración lo convirtiera en un hermano resentido o vengativo. Por el contrario, su carácter le permitió mantener una imagen de líder frente a sus hermanos. Era el primero en tomar decisiones cuando las circunstancias lo requerían. Fue Rubén quien, en un momento de necesidad, tomó la iniciativa para salvar a José cuando sus hermanos, cegados por la envidia, decidieron dejarlo morir en un pozo. Aunque en ese momento Rubén no sabía lo que realmente pasaría con José, su intento de protegerlo fue una clara muestra de su responsabilidad como hermano mayor. Sin embargo, su liderazgo natural nunca alcanzó la magnitud que tenía la relación de Jacob con José. A medida que Rubén intentaba afirmarse como líder, las tensiones familiares aumentaban. La competencia con José no era solo una lucha por el amor de su padre, sino una batalla por el control de la familia, por el legado de Jacob. En su corazón, Rubén luchaba entre la necesidad de ser el líder natural que su posición le otorgaba y el peso de la responsabilidad de manejar la animosidad creciente hacia su hermano. Aunque sus acciones hablaban de un hombre maduro, responsable y dispuesto a mantener la unidad familiar, la preferencia de Jacob por José creaba un abismo entre ellos, un abismo que no podía ser llenado solo con buenas intenciones. Era en los momentos más oscuros cuando Rubén demostraba quién era realmente. Cuando sus hermanos intentaron despojar a José de su túnica, cuando conspiraron para deshacerse de él, Rubén fue quien intervino, quien intentó detener lo que sabía que sería una catástrofe. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por evitar el daño, Rubén no fue quien pudo salvar a su hermano. En su lugar, la decisión de sus otros hermanos prevaleció, y José fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Para Rubén, esto no solo fue una pérdida personal, sino una prueba de cuán inestable era su lugar en la familia, incluso como primogénito. La competencia entre Rubén y José nunca cesó. Cada mirada, cada palabra, cada acto se convirtió en una manifestación de esa lucha invisible pero palpable por el reconocimiento y el amor de su padre. Aunque Rubén intentaba mantenerse firme y seguir adelante con su papel de líder, la sombra de José seguía acechando su camino. La relación entre ellos, aunque basada en el lazo sanguíneo, era una guerra silenciosa de emociones, expectativas y deseos no cumplidos. Pero en el fondo, Rubén también sabía que no podía escapar de esa competencia. La preferencia de Jacob por José, la forma en que su padre lo miraba y lo trataba, dejaba una marca en el alma de Rubén que no podía borrar. No se trataba solo de una lucha por ser el líder de la familia, sino por encontrar un lugar en el corazón de Jacob, por demostrar que él también valía la pena, que no era solo un hijo más. La pregunta seguía rondando en su mente: ¿cómo podía lograr que su padre lo viera con los mismos ojos con los que veía a José? Pero Rubén nunca dejó de intentarlo. Aunque la sombra de José continuara al acecho, él seguía luchando.
Sin saberlo, estaba forjando el carácter de un líder, uno que aprendería a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos, sin importar lo que el destino le deparara. A medida que avanzaba, Rubén se dio cuenta de que, tal vez, el liderazgo no siempre dependía del amor de un padre, sino de la capacidad de mantenerse firme en medio de la adversidad. En la familia de Jacob, las tensiones no solo surgían por las preferencias de los padres o las rivalidades entre hermanos, también estaban presentes las sombras de decisiones equivocadas, actos impulsivos y deseos reprimidos. Todo esto se entrelazaba de forma compleja en la vida de Rubén, el primogénito, quien a pesar de ser el más grande, aún cargaba con el peso de las expectativas de su madre, el resentimiento hacia su padre y el profundo deseo de encontrar su lugar en la familia. Pero hubo un momento, un acto que Rubén nunca imaginó que marcaría su destino de manera irreversible. Ese momento llegó con Bilhá, la concubina de su padre, una mujer que, a pesar de ser parte de la casa de Jacob, tenía una posición peculiar. Bilhá había sido dada a Jacob por Raquel, quien, en su deseo de darle hijos a su esposo, ofreció a su sierva como una solución para que su familia continuara creciendo. Bilhá, aunque no era esposa legítima, fue parte importante en la vida de Jacob y madre de 2 de los hijos de este. Pero Rubén, en un arrebato de pasión y confusión, cometió un acto que cambiaría el rumbo de su vida y de la historia de la familia. Una tarde, cuando Jacob había salido a cuidar su rebaño, Rubén se encontró con Bilhá en la tienda de su padre. El ambiente estaba cargado de tensión, el aire parecía pesado, como si el destino estuviera esperando un solo movimiento para desencadenar lo inevitable. Sin que Rubén pudiera detenerse, sin pensar en las consecuencias, se acercó a Bilhá y tuvo un acto impensable para alguien de su estatus. Fue un pecado que no solo rompió la moral de la familia, sino que desafió las normas más sagradas de su cultura. Bilhá, quien debía ser respetada por su relación con Jacob, se convirtió en el centro de una transgresión que dejó una cicatriz imborrable en la vida de Rubén. Este acto, aunque aparentemente privado, fue un estallido de emociones reprimidas que Rubén no pudo controlar. Sin embargo, las consecuencias de su acción no fueron instantáneas, sino que se prolongaron, oscureciendo su futuro. Rubén, al ver que su pecado con Bilhá pasaba desapercibido al principio, tal vez creyó que podría mantener su error oculto. Pero el hecho de que Jacob nunca lo descubriera directamente no significaba que las repercusiones fueran menos significativas. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el juicio y las consecuencias de su transgresión. Cuando Jacob, finalmente, supo lo sucedido, su reacción fue violenta y devastadora. No solo por el hecho de que su primogénito había cometido un pecado tan grave, sino porque este acto simbolizaba un desafío a su autoridad, una traición a las reglas fundamentales que regían su hogar. La indignación de Jacob fue abrumadora, no solo como padre, sino también como líder de su familia. Había sido Rubén quien, en su papel de primogénito, debía mostrar la mayor moralidad, el respeto hacia sus padres, y por sobre todo, hacia la familia. Pero lo que Jacob no podía perdonar era la falta de respeto hacia él, hacia su autoridad como cabeza de la familia. La maldición que Jacob pronunció fue un reflejo de su dolor y frustración. Aunque Rubén era el primero en la línea de sucesión, el hijo que por derecho natural debería recibir la bendición, Jacob le retiró esa posición en el mismo acto de condena. No serás el primero. Tu lugar ya no es tuyo, dijo Jacob con voz quebrada, una sentencia que cayó como un martillo sobre el alma de Rubén. El primogénito, que había crecido creyendo que su posición le garantizaría el liderazgo,
ahora enfrentaba la amarga realidad de que su pecado había deshecho todas sus expectativas. La maldición de Jacob no solo afectó el futuro de Rubén, sino también el destino de sus hijos. La bendición de ser el líder de la familia y el portador del legado de Jacob ya no recaería sobre él. Era como si la transgresión que Rubén había cometido con Bilhá hubiese despojado a su linaje de la honra que por derecho le correspondía. La promesa de liderazgo, la esperanza de ser el patriarca de Israel, se desvanecieron en un suspiro. Este fue el momento en que Rubén entendió verdaderamente las repercusiones de su error. La traición a su padre, aunque había sido una acción impulsiva, ahora lo perseguiría toda su vida. Ya no era el hijo que iba a suceder a Jacob en la dirección de la familia. Ya no era el primogénito que debía recibir la bendición de su padre. El liderazgo pasó a manos de otro hijo, un hermano cuyo destino se entrelazaría con el de Rubén de una manera que jamás imaginó. El pecado de Rubén no solo le costó su derecho a la primogenitura, sino que también lo colocó en una posición vulnerable dentro de la familia, donde su relación con Jacob nunca sería la misma. Las consecuencias de la transgresión de Rubén fueron profundas y duraderas. El arrepentimiento de Rubén, aunque sincero, no podría borrar el hecho de que, en su intento de encontrar su lugar en un mundo donde la competencia por el amor de su padre lo había marcado, él mismo había desechado la oportunidad que le fue dada. La relación con Jacob nunca se restauró por completo. A pesar de que Rubén intentó buscar el perdón de su padre, la maldición que había recibido continuó marcando su vida, enviándolo por un camino que ya no tenía retorno. Pero Rubén, aun siendo el hijo de un patriarca, no se dejó consumir completamente por la vergüenza. A medida que avanzaba en su vida, intentó hallar algún propósito en medio de las consecuencias que había sufrido. Quizá, en lo más profundo de su alma, Rubén sabía que la lección que había aprendido a través de su caída era la más dura, pero también la más necesaria. Las decisiones impulsivas, nacidas de la frustración o el deseo, pueden destruir lo que más amamos. La vida de Rubén, el primogénito que una vez fue visto como el futuro líder de la familia, comenzó a deslizarse cuesta abajo tras su pecado con Bilhá. La pérdida de la primogenitura no solo fue un golpe a su orgullo, sino que también lo marcó profundamente, dejando cicatrices que no podía borrar con facilidad. A pesar de la maldición de Jacob, Rubén no se rindió por completo. Aunque sabía que su posición de liderazgo había desaparecido, su sentido del deber, arraigado en su corazón, seguía empujándolo a intentar restaurar algo de la confianza que había perdido, tanto de su padre como de sus hermanos. Un día, cuando el viento soplaba cálido sobre las colinas de Hebrón, Rubén vio cómo el conflicto familiar alcanzaba su punto álgido. José, su hermano, el hijo favorito de Jacob, se encontraba una vez más en el centro de la envidia y el odio de sus hermanos. Esta vez, el resentimiento de los demás se había convertido en una amenaza mortal. Cuando Rubén se enteró de que sus hermanos planeaban matar a José, un profundo temor y dolor se apoderaron de él. No solo se trataba de salvar a su hermano, era la oportunidad de demostrar que, a pesar de su caída, aún podía ser el líder que la familia necesitaba, el protector que había dejado de ser. Aunque sabía que había perdido la primogenitura, Rubén aún sentía la responsabilidad de intervenir. Era el primero en la familia, y como tal, debía proteger a los suyos. Su alma se debatía entre el arrepentimiento por sus errores pasados y el deseo de hacer algo redentor para restablecer algo de su honor perdido. Decidió entonces tomar una decisión valiente, un intento desesperado por salvar a José, y con ello, recuperar un poco de la posición que había perdido. Cuando sus hermanos,
cegados por el odio y la ira, arrojaron a José al pozo. Rubén, sin pensarlo 2 veces, intervino. Con una voz que temblaba de angustia, trató de calmar a sus hermanos y les sugirió que no mataran a José, sino que lo dejaran en el pozo, con la esperanza de poder liberarlo más tarde y devolverlo sano y salvo a su padre. Este acto de piedad de Rubén, aunque sincero, no fue suficiente para salvar a José de su destino. Mientras Rubén se alejaba, sus hermanos, aprovechando su ausencia, tomaron una decisión mucho más drástica. Vendieron a José a los ismaelitas, sin que Rubén pudiera evitarlo. Cuando Rubén regresó al pozo y descubrió lo que sus hermanos habían hecho, la desesperación lo invadió. Su intento de redención, su intento de salvar a José, había fracasado. En ese momento, Rubén se dio cuenta de que ya no era el líder que pensaba ser, y que, a pesar de sus esfuerzos, no podía restaurar la confianza ni su lugar en la familia. Lo que una vez pensó que sería una oportunidad para restaurar su honor se convirtió en una amarga derrota. La frustración de Rubén se profundizó cuando, a pesar de sus esfuerzos, fue incapaz de evitar la separación de José de su familia. El dolor de no haber podido evitar que su hermano fuera vendido lo persiguió como una sombra. Sabía que, si bien sus hermanos lo veían como el líder natural, sus fracasos le habían costado la credibilidad. Cada intento de salvar a la familia, de proteger a los suyos, parecía desmoronarse ante su incapacidad de restaurar el vínculo con su padre, y aún más importante, de ganarse el respeto de sus hermanos. A lo largo de los días que siguieron, Rubén luchó con sentimientos de culpa y desesperación. La carga de la maldición que Jacob le había lanzado seguía pesando sobre él. Había fallado no solo en salvar a José, sino también en cumplir con el papel que había asumido como el mayor de los hijos de Jacob. El liderazgo que había querido recuperar se desvaneció, y con ello, su confianza. Cada vez que miraba a sus hermanos, sentía el reproche invisible de su fracaso. Aun cuando trató de proteger a José, el destino parecía haberse desviado en su contra, y Rubén no podía evitar sentir que era responsable de lo sucedido. La pérdida de la primogenitura y la incapacidad de salvar a José afectaron gravemente el carácter de Rubén. Lo que antes era un joven impulsivo pero confiado se convirtió en un hombre marcado por sus fracasos, buscando desesperadamente redención, pero incapaz de alcanzarla. La rabia contenida que sentía hacia sí mismo lo aisló aún más, y aunque intentó seguir siendo el líder de su familia, la sombra de su fracaso lo perseguía constantemente. Por mucho que intentara, Rubén no podía deshacerse de la sensación de que su posición, que tanto había anhelado, se le había escapado entre los dedos. Sus esfuerzos por restaurar el orden en la familia, por asumir la responsabilidad que el destino le había otorgado, se veían constantemente socavados por su pasado y por las malas decisiones que lo habían marcado. La imagen de su padre, Jacob, que lo había observado con tanta esperanza en su infancia, ahora era un recordatorio doloroso de todo lo que Rubén había perdido. A pesar de sus intentos, Rubén nunca logró restaurar completamente su posición en la familia. La imagen del líder que había sido el primogénito ya no existía. Su fracaso ante sus hermanos, su incapacidad de evitar que José fuera vendido y la continua sombra de la maldición de Jacob lo convirtieron en un hombre marcado por las cicatrices de sus decisiones. Aunque intentó encontrar consuelo en sus otros hermanos y en sus propios esfuerzos, el peso de la culpabilidad y la decepción de sí mismo lo transformaron en un líder que ya no era capaz de redimir su lugar. Sin embargo, Rubén aprendió algo importante a través de sus fracasos. Entendió que la redención no siempre se alcanza a través de actos heroicos,
sino a través de la aceptación de nuestras fallas, de la humillación que trae el arrepentimiento y la madurez que nace de los errores cometidos. A pesar de no poder restaurar su primogenitura, Rubén pudo al menos encontrar un sentido de paz dentro de sí mismo, al reconocer que el liderazgo verdadero no radica solo en el poder o en el reconocimiento, sino en la capacidad de aprender, cambiar y seguir adelante. La sequía había golpeado la tierra de Canaán con fuerza. Los campos se habían agrietado bajo el sol abrasante, y los rebaños de ovejas y cabras ya no hallaban pasto para alimentarse. Los hogares de Jacob y sus hijos se encontraban al borde de la desesperación, y la amenaza de hambre era inminente. Fue entonces cuando llegó la noticia: en Egipto había grano, y la tierra rica del Nilo parecía ser la única esperanza para sobrevivir a la hambruna. Rubén, ya adulto y cargando con el peso de los fracasos de su juventud, asumió la responsabilidad de guiar a sus hermanos en este arduo viaje. Como el primogénito, había intentado por todos los medios restaurar su honor, pero sus esfuerzos se veían cada vez más lejanos, como un espejismo al que nunca llegaría. Ahora, con la carga de la familia sobre sus hombros, Rubén sabía que este viaje a Egipto era más que una simple travesía en busca de alimento. Era la última oportunidad que tenía para demostrar, de alguna forma, que aún podía ser el líder que la familia necesitaba. El desierto que atravesaron fue implacable. El sol, feroz y abrasador, parecía tragarse cada rastro de esperanza, y los días se alargaban en un sufrimiento constante. A medida que Rubén lideraba a sus hermanos, el cansancio y la fatiga se acumulaban, pero lo que más lo atormentaba no era el hambre o el calor. Era el profundo conflicto interno que se estaba gestando dentro de él, el cual nunca desaparecía por completo, pero que ahora se intensificaba en el desierto. Al mirar a sus hermanos, veía sus caras marcadas por el sufrimiento, sus cuerpos debilitados por la falta de alimentos. Pensaba en José, a quien había fallado en su intento de salvarlo. ¿Qué habría pasado si lo hubiera defendido más? Si hubiera tomado la decisión correcta en ese momento. El arrepentimiento lo consumía, y cada paso que daba hacia Egipto parecía ser un recordatorio de sus fracasos pasados. Las voces de sus hermanos, que alguna vez lo habían mirado con respeto, ahora no eran más que ecos lejanos en su mente, como si estuvieran recordándole constantemente lo que nunca podría recuperar. La reflexión de Rubén se adentró más allá de sus errores pasados. Empezó a pensar en su madre, Lea, la mujer que había sufrido tanto por el amor de Jacob, y que, aunque había dado a luz al primogénito, nunca había sido verdaderamente amada por su esposo. En esos días de arduo viaje, Rubén recordó las largas noches en las que su madre le susurraba esperanzas de redención, de que su lugar como el primogénito le traería honor y un lugar especial en el corazón de Jacob. Pero, al igual que con el perdón que buscaba de su padre, esas esperanzas nunca se cumplieron. Lea había muerto sin ver a su hijo recibir el reconocimiento que tanto anhelaba, sin ver cómo Rubén tomaba el lugar de liderazgo que le correspondía por derecho. Rubén había quedado atrapado entre dos mundos, el de la culpa por su pecado y el de la responsabilidad de liderar a su familia, pero ninguno de esos mundos le ofrecía consuelo. En Egipto, en ese vasto desierto donde el aire era denso y la arena parecía tragarse todo lo que tocaba, Rubén comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría paz en su corazón. ¿Qué había sido de su vida? Todo lo que había hecho hasta ahora no era más que un intento inútil de redimirse. La relación de Rubén con Lea se convirtió en una espiral de recuerdos dolorosos. Mientras sus hermanos avanzaban hacia Egipto, Rubén se sentaba en silencio, mirando las huellas que dejaban sus pies en la arena, como un recordatorio de los pasos que había dado en su vida, pero nunca
algunos de los cuales desearía poder borrar. La figura de su madre, que siempre había sido un faro de esperanza y amor para él, ahora lo perseguía, haciéndole cuestionar si alguna vez podría honrarla de la manera en que ella lo había deseado. En sus momentos más solitarios, Rubén pensaba en cómo su vida había sido una serie de decisiones equivocadas. Recordaba el momento cuando, por orgullo o por debilidad, había dejado que la relación con su padre se quebrara, el momento en que había fallado en proteger a José, el hermano que ahora ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. En su pecho, sentía que la carga de sus fracasos lo aplastaba, y la culpa lo envolvía en cada respiración. Pero mientras Rubén batallaba consigo mismo, el destino lo llevaba inexorablemente hacia Egipto, hacia un encuentro que cambiaría el curso de su vida. El viaje, que al principio había sido una simple travesía hacia la supervivencia, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande para Rubén. En el horizonte, Egipto ya se veía distante, pero sus pensamientos seguían atrapados en el pasado. No solo luchaba por el bienestar de su familia, sino también por la esperanza de encontrar una forma de redimirse a través de sus acciones. Cuando llegaron a las puertas de Egipto, el sentimiento de desesperación de Rubén alcanzó su punto máximo. Allí, en esa tierra extranjera, donde todo parecía nuevo pero a la vez sombrío, Rubén enfrentó una última prueba: el destino de su hermano José. La situación que pronto se presentaría ante ellos no solo pondría a prueba la fortaleza de Rubén, sino también su capacidad para mirar al pasado sin ser consumido por él. Cuando Rubén y sus hermanos llegaron a Egipto, la tierra prometida de grano, un aire de esperanza y desesperación se mezclaba en el ambiente. Habían viajado tan lejos, soportando las dificultades del desierto y las sombras del pasado, solo para encontrarse con un Egipto imponente y desconocido. Sin embargo, lo que no sabían era que su viaje, que había comenzado como una simple necesidad de supervivencia, los llevaría a un encuentro que pondría a prueba los cimientos mismos de su alma. Al principio, todo parecía normal. Buscaron alimentos, ofrecieron su dinero, y con humildes gestos intentaron negociar para poder llevarse lo que necesitaban. Sin embargo, en el proceso, se encontraron con un hombre de ojos penetrantes, con una autoridad que no podían ignorar, quien les habló con una severidad que hizo que Rubén, a pesar de su edad y su experiencia, sintiera una inexplicable inquietud. Este hombre, al que no conocían, los trató con dureza, pero algo en su mirada, algo en su postura, les pareció familiar. Rubén, en su mente llena de arrepentimientos y recuerdos, no podía precisar qué era, pero sentía que había algo inquietante en la forma en que este hombre los miraba. A medida que las negociaciones avanzaban y Rubén intentaba mantener la calma, algo en su interior se empezó a revolver. Este hombre, que los trataba con tanta autoridad, tenía algo en su forma de hablar, en su actitud, que desconcertaba profundamente a Rubén. ¿Por qué este hombre me observa de esa manera?, se preguntaba Rubén, su mente navegando por mares de confusión. Pero la verdad, la terrible verdad, no llegó a él de inmediato. Fue solo cuando este hombre les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para confirmar que no eran espías, cuando Rubén sintió el peso de la revelación. El hombre ante ellos, tan severo y tan lleno de poder, era José, su hermano, el hermano que ellos, en su desesperación y envidia, habían vendido hacía tantos años. Rubén, al principio, no quería creer lo que sus ojos le decían. José, ¿es realmente él? El tiempo parecía detenerse en ese momento. Rubén miró al hombre que estaba frente a él, que no era otro que su propio hermano,
y sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El dolor de años de culpa, el arrepentimiento por no haber sido capaz de salvarlo, la traición de aquellos días le cayó sobre él con una fuerza indescriptible. Había pasado tanto tiempo desde aquella venta envidiosa, y aún más desde que se separaron sin saber si José viviría o moriría, y ahora, su hermano estaba ahí, en el poder absoluto de Egipto, pero con un rostro que, aunque familiar, era ahora tan lejano, tan extraño. José, el hombre poderoso ante ellos, parecía ser la viva imagen de la traición, un recordatorio constante de lo que Rubén había perdido y lo que nunca pudo restaurar. La sensación de traición no solo venía del hecho de que su hermano estuviera vivo, sino de la humillación que Rubén sentía al enfrentarse a su propio error. Había fallado, había entregado a José a los ismaelitas, y ahora veía el precio de su descuido y su falta de valentía. Ese hombre, su hermano, estaba ahora por encima de él, en una posición que Rubén nunca habría imaginado. La lucha interna de Rubén se intensificó con cada palabra que José decía, con cada mirada que le lanzaba. ¿Cómo podía estar ante él, el hermano que había traicionado, y aún ser digno de su presencia? Pensó Rubén, mientras el arrepentimiento lo inundaba. La escena que había sido tan simple en sus recuerdos, se volvía más y más compleja en su corazón. En el silencio que siguió, Rubén recordó a Lea, su madre. ¿Qué pensaría ella si viera lo que él había hecho? ¿Cómo había llegado a ser el hombre que no pudo salvar a su hermano, que no pudo proteger lo que realmente importaba? La condena interna que sentía era más fuerte que cualquier castigo físico. Rubén estaba enfrentando la mayor de sus pruebas, la de reconciliar el dolor de la traición con la posibilidad de redimir algo de su dignidad perdida. Al final, José no reveló su identidad inmediatamente. Rubén, con los ojos llenos de arrepentimiento, sentía como el tiempo lo aplastaba mientras esperaba lo inevitable. El encuentro con su hermano lo había dejado marcado de una manera profunda y transformadora, pero Rubén no sabía si había llegado el momento para enfrentarse a la verdad. José seguía adelante con la prueba de que ellos no eran espías, sin decir una palabra sobre su identidad, pero Rubén no podía evitar sentir que algo grande estaba por suceder. El dolor de Rubén era tan palpable que sus hermanos comenzaron a notar su desconcierto. La ansiedad lo consumía, pero su orgullo no le permitía mostrar su angustia a los demás. Sin embargo, en su interior, sabía que el verdadero enfrentamiento aún no había llegado. La revelación, cuando José decidiera finalmente hablar, lo destrozaría aún más. El viento soplaba con fuerza en Egipto, y Rubén se encontraba solo en un rincón apartado, lejos de sus hermanos, sumido en un mar de pensamientos. Los recuerdos, las imágenes de su juventud, las decisiones equivocadas y las traiciones del pasado se apoderaban de él como una tormenta imparable. Se había enfrentado a José, pero lo que más le costaba no era reconocer al hermano que había vendido, sino enfrentarse a sí mismo, al hombre que había fallado en tantas ocasiones. Había vivido con el peso de su pecado durante tantos años, creyendo que nunca encontraría redención. Ahora, ante la presencia de su hermano, estaba obligado a mirar profundamente en su alma. Rubén recordó el día en que había tomado aquella terrible decisión de vender a José. En su mente, se repetían las palabras de su padre, las expectativas que Jacob tenía de él, las responsabilidades que había sentido como una carga insoportable. Había sido un joven impulsivo, cegado por la envidia y la inseguridad. ¿Por qué no hice lo correcto?, se preguntaba. ¿Por qué no luché más por lo que era justo? El arrepentimiento lo consumía,
y en el desierto de Egipto, bajo el sol abrasador y la tensión creciente, comenzó a sentir el peso de todas esas decisiones como nunca antes. Al observar a José, la verdad comenzó a calar en él. José había sido víctima de su envidia, de su propio miedo a perder el amor de su padre, de su propio deseo de asegurar su lugar en la familia. Rubén nunca había considerado lo que realmente le había hecho a su hermano. José no solo había sido vendido como esclavo, había sido despojado de su dignidad, de su familia, y lo peor de todo, Rubén nunca tuvo la valentía de enfrentarse a sus propios errores. Se arrodilló en silencio, el corazón lleno de un dolor profundo. En ese momento, no solo pedía perdón a Dios, sino también a su hermano, a su madre, a su propio ser. Dios, si tan solo pudiera retroceder en el tiempo. Pensaba Rubén, pero sabía que el tiempo no podía ser detenido. Lo que tenía ahora era un futuro incierto, y si deseaba alguna forma de restauración, debía enfrentar los demonios de su pasado. En ese instante, la voz de José lo interrumpió. José se acercó a Rubén, su mirada llena de una mezcla de tristeza y entendimiento. «Rubén, mi hermano», dijo José con calma, como si las palabras que estaban a punto de decirse no solo fueran una reconciliación, sino una liberación para ambos. Rubén levantó la cabeza y vio en los ojos de José algo que nunca habría imaginado. No había odio, no había resentimiento. Lo que vio fue la comprensión de un hombre que, a pesar del sufrimiento que había vivido, no lo culpaba por su traición. Lo que pasó entre nosotros, Rubén, no fue solo tu culpa. Yo también tomé decisiones, fui llevado por mi propio camino. Pero he entendido que el plan de Dios para nuestras vidas es mucho mayor que lo que podemos entender. Todo lo que sufrimos, todo lo que pasó, fue parte de algo más grande, dijo José, sus palabras llenas de una paz que Rubén no había visto en años. José, al mirarlo, reveló lo que siempre había mantenido en su corazón. Nunca te culpé, Rubén. Yo sabía que lo que hiciste fue por miedo y envidia. Yo mismo he enfrentado mis propios miedos, y aunque sufrí, vi cómo Dios obró en mi vida, llevándome a lugares que nunca habría imaginado. No te guardo rencor, hermano. Rubén, al escuchar estas palabras, sintió como si una gran carga cayera de sus hombros. La culpa que lo había atormentado durante tanto tiempo comenzó a disolverse lentamente. La respuesta que tanto había deseado, la que nunca pensó recibir de su hermano, estaba ahí: el perdón. El perdón no solo de José, sino también el perdón de sí mismo. Rubén se levantó, los ojos llenos de lágrimas, y finalmente vio a su hermano no solo como el niño que había sido traicionado, sino como un hombre que había aprendido a perdonar y a aceptar la voluntad de Dios en su vida. José, con un gesto lleno de gracia, lo abrazó. Este abrazo no fue solo una reconciliación entre dos hermanos perdidos por el tiempo, sino una restauración de las relaciones que el pecado había destruido. Era el acto de redención que Rubén tanto había buscado y que, al fin, había encontrado. Los años de lucha, de arrepentimiento y de dolor, llegaron a su fin en ese momento, cuando Rubén aceptó lo que había sucedido y permitió que la paz inundara su corazón. Pero Rubén también entendió algo más. La reconciliación con José no era solo un acto entre ellos dos. Era el acto de reconciliación con Dios, con su madre Lea, y con su propio destino. Había fallado, sí, pero también había aprendido, y al final, había sido restaurado. La vida no se trataba solo de lo que uno podía ganar, sino de cómo uno enfrentaba los errores y buscaba la verdad,
incluso cuando el camino parecía oscuro. Rubén miró a José con una nueva comprensión y le dijo con voz firme: «Te pido perdón, hermano, por todo lo que hice. Ahora sé que, aunque la traición nos separó, el perdón nos ha unido. Gracias por mostrarme lo que es realmente importante». José, con una sonrisa en su rostro, respondió: «El perdón es la llave que abre las puertas del corazón. Estamos juntos, Rubén. Y eso es lo que importa». En ese momento, Rubén entendió que, aunque el pasado nunca podría borrarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. El perdón no solo restauraba relaciones, sino que también restauraba vidas. Y Rubén, finalmente, pudo ver un futuro donde la redención no era solo un sueño, sino una realidad alcanzable. El viento del desierto continuaba soplando con fuerza sobre la tierra de Egipto, pero Rubén sentía que la tormenta interna que siempre había estado dentro de él alcanzaba su punto máximo. A pesar de la reconciliación con su hermano José y la paz que había logrado encontrar en su corazón, algo profundo y oscuro seguía acechando su alma. La maldición de su padre, Jacob, que había caído sobre él años atrás, seguía siendo una sombra que no lograba disiparse completamente. Aunque había intentado redimirse, ese acto de traición y sus consecuencias seguían pesando sobre él. Rubén había llegado a Egipto con la esperanza de restaurar su honor y el de su familia, pero algo inexplicable lo comenzó a atormentar a medida que avanzaba el tiempo. Comenzó a tener sueños extraños, visiones que parecían conectarlo con un futuro sombrío que no había anticipado. Cada noche, mientras descansaba en la fría oscuridad de su tienda, su mente era invadida por imágenes de sus hijos, su descendencia, atrapados en una red invisible, como si la maldición de Jacob se hubiera extendido más allá de él, tocando a su propia familia. En estos sueños, Rubén veía a sus hijos, los descendientes del primogénito, luchando con las mismas sombras que él había enfrentado, atrapados en una espiral de fracaso y lucha constante. Sus hijos, aquellos a quienes amaba profundamente, parecían destinados a sufrir las mismas consecuencias de su propia falta de juicio. En sus visiones, veía cómo su descendencia caía en los mismos errores que él había cometido, atrapados en un ciclo de vergüenza, orgullo y arrepentimiento. ¿Era esta la verdadera naturaleza de la maldición? Se preguntaba Rubén mientras despertaba en medio de la noche, sudoroso y angustiado. La voz de Jacob, que lo había maldecido por su transgresión, resonaba en sus oídos: «No serás el primero, tu lugar ya no es el tuyo». A medida que los días pasaban, Rubén comenzó a comprender el alcance de estas palabras. La maldición no solo afectaba a él, su impacto trascendía a las generaciones que seguirían. La herencia de liderazgo que había sido destinada a él, por su posición como el hijo mayor, había quedado irremediablemente perdida. Y aunque Rubén había aceptado su destino y buscado redención, la marca de la traición y la maldición seguía presente, impregnada en el corazón de su linaje. Una tarde, mientras se encontraba en el campamento con sus hijos, Rubén vio una escena que confirmó lo que había temido. Uno de sus hijos, con la misma impulsividad con la que él mismo había actuado en su juventud, cometió un error que casi destruye una parte vital del rebaño familiar. En ese instante, Rubén comprendió que la maldición no era un castigo físico, sino una sombra que envolvía a aquellos que seguían su linaje. Sus hijos, aunque amados y cuidados, no podían escapar del mismo destino que él había enfrentado, porque la falta de liderazgo y la falta de entendimiento profundo del propósito de Dios seguían atormentando su sangre.
La carga que Rubén llevaba era más pesada de lo que imaginaba. El amor por sus hijos lo enfrentaba a la dura realidad de que no podría cumplir con las expectativas de liderazgo que una vez había tenido. El destino había marcado su camino, y por más que lo intentara, Rubén ya no podría ser el hombre que hubiera querido ser para su familia. La maldición de su padre, la que le había arrebatado el futuro que le correspondía, no solo afectaba a Rubén. Sus hijos, sus descendientes, vivían ahora bajo esa misma sombra. En este momento de dolor y revelación, Rubén enfrentó una decisión crucial. Podría seguir luchando por un liderazgo que ya no le pertenecía, por una posición que nunca podría recuperar, o podría buscar un propósito más profundo, algo que fuera más allá de la primogenitura y la autoridad. Al mirar a sus hijos, vio que el verdadero legado no radicaba en gobernar sobre ellos, sino en guiarlos con sabiduría, con amor, y en enseñarles lo que realmente importaba: la humildad, el arrepentimiento y la capacidad de aprender de los errores. Rubén comprendió que su verdadero destino no era el de gobernar, sino el de ser un padre sabio, un hombre que entendiera que la grandeza no viene del poder, sino de la capacidad de ayudar a otros a crecer, de redimir sus propios errores y enseñarles a vivir con integridad. Con lágrimas en los ojos, Rubén aceptó que la maldición de Jacob ya no podía ser ignorada. Ya no sería el líder que una vez soñó ser, pero eso no significaba que su vida estuviera vacía o fuera sin propósito. El liderazgo real, el que podía brindar, era el de una vida vivida con humildad y sabiduría, enseñando a sus hijos que, a pesar de los errores del pasado, siempre había un camino hacia la restauración. Con esta aceptación, Rubén se dirigió hacia una nueva forma de liderazgo. Su propósito ya no sería gobernar, sino ser el faro de sabiduría para sus hijos, ser el ejemplo de cómo, incluso cuando todo parece perdido, uno puede encontrar paz y propósito. Aunque la maldición de Jacob se había cumplido, Rubén entendió que el verdadero poder no residía en el dominio, sino en la capacidad de sanar, de restaurar y de caminar en humildad, a pesar de las sombras que lo habían marcado. El sol comenzaba a ponerse sobre la vasta tierra de Egipto, tiñendo el cielo de colores naranjas y dorados, mientras Rubén se encontraba solo en la quietud de su tienda. Durante días, la sensación de vacío que había sentido en su alma se había intensificado. Aunque había encontrado algo de paz en la reconciliación con José, no podía escapar de la sensación de que algo aún le faltaba. El peso de su vida pasada, las decisiones que lo habían marcado, seguían pesando sobre él. A pesar de la reconciliación y el perdón, Rubén no podía dejar de preguntarse por qué Dios lo había elegido como el primogénito solo para ver su destino truncado. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente en el campamento, Rubén se adentró en la quietud de sus pensamientos, buscando respuestas en lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando, por primera vez en muchos años, una revelación divina llegó a su corazón. En un sueño, Rubén vio una luz intensa que lo envolvía, como una presencia celestial que lo guiaba. En la visión, escuchó una voz clara y firme que le hablaba: Rubén, hijo de Jacob, no has sido olvidado. No es la primogenitura la que te define, ni el lugar que has perdido en la familia. Es tu corazón, tu humildad y tu deseo de redención lo que te ha marcado para algo más grande. Tú serás el que guiará a tus hermanos, no con la autoridad del líder, sino con la sabiduría del patriarca. Serás el que enseñará a la nueva generación los valores de la familia, el que consolidará el clan de Jacob para que permanezca unido. Tu verdadero propósito no es ser el primero en la línea de sucesión, sino ser el primero en humildad y sabiduría, para que tu linaje perdure en paz. Cuando Rubén despertó,
El sudor frío recorría su frente, pero en su pecho sentía una calma profunda, como si todo el peso de su vida se hubiera aligerado de golpe. Por primera vez, comprendió que la maldición de su padre Jacob no era una condena irrevocable, sino una oportunidad para algo diferente. La revelación divina le mostró que su rol no sería el de gobernar ni el de ser el líder militar de la familia, sino el de consolidar la unidad, enseñar la verdad y preservar el legado de Jacob a través de la sabiduría y la humildad. Rubén, el hijo mayor, el que había sido marcado por el pecado, por la traición, y por la maldición de Jacob, ahora veía su verdadero propósito. Ya no lucharía por una posición que nunca le fue destinada, sino que abrazaría un rol más profundo, ser el patriarca espiritual de la familia, el hombre que transmitiera las enseñanzas y los valores que realmente importarían en las generaciones venideras. Aunque no gobernaría en el sentido convencional, su liderazgo sería aún más vital, pues sería el pilar sobre el cual la familia de Jacob podría construir su futuro. Con esta nueva comprensión, Rubén comenzó a cambiar su enfoque. Ya no se sentía como un hombre desterrado, marcado por la traición. Ahora se veía a sí mismo como un hombre elegido por Dios para desempeñar un papel clave en la preservación de la unidad familiar. En lugar de buscar la aprobación de su padre o de sus hermanos, Rubén comenzó a mirar hacia el futuro con una nueva misión: consolidar el clan de Jacob, transmitir el legado de fe, y enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hermanos lo que realmente importaba. Aunque aún quedaba mucho por hacer, Rubén entendió que el liderazgo no se trataba solo de poder o influencia, sino de formar un corazón dispuesto a servir, a enseñar y a reconciliar. Cada vez que observaba a sus hijos, veía la responsabilidad que recaía sobre él para guiarlos por el camino de la verdad, tal como Jacob había guiado a su familia en su juventud, aunque él mismo nunca hubiera logrado restaurar su relación con su padre. Rubén entendió que, al enseñarles a sus hijos y a sus sobrinos, estaba no solo construyendo un legado de unidad, sino también restaurando el honor de su propia familia. Este cambio en Rubén no solo afectó su vida, sino también la de sus hermanos. Con el paso del tiempo, Rubén comenzó a ser reconocido no como el primogénito que había fracasado, sino como el sabio patriarca que traía paz y unidad. Aunque José, como el hombre de poder en Egipto, ocupaba una posición prominente, Rubén desempeñó un papel crucial en mantener unidas a las tribus de Israel. Sin el liderazgo de Rubén en la base de la familia, no habría habido cohesión en momentos de crisis, y sin su sabiduría, las generaciones futuras habrían sido más vulnerables a la división. Rubén encontró su propósito no en la lucha por el control, sino en la entrega de su vida al servicio de su familia. En ese proceso de restauración y aceptación, comenzó a ver que su verdadero destino era ser el que consolidara y preservara el legado de Jacob, el patriarca que no gobernaba con el poder de un rey, sino con la sabiduría de un hombre que entendía la importancia de la paz, el amor y la unidad familiar. En los últimos días de su vida, Rubén miraba atrás y comprendía que la verdadera grandeza no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había aprendido y logrado a través de su sufrimiento. Había dejado de ser un hombre marcado por su error, y se había convertido en un patriarca que había restaurado la honra de su linaje, no por el dominio o el control, sino por su capacidad de servir, guiar y enseñar. Los días de Rubén estaban llegando a su fin. En su tienda, rodeado por su familia, la luz del atardecer iluminaba su rostro envejecido, un rostro que había sido marcado por los años de lucha, arrepentimiento y, finalmente, aceptación. En sus últimos años, Rubén encontró un tipo de paz que jamás pensó que alcanzaría. A medida que miraba hacia atrás, a la vida que había vivido, a las decisiones que había tomado, y a los errores que había cometido,
entendió que su verdadero legado no estaría en las cosas materiales que pudiera dejar, ni en la posición que había perdido, sino en las lecciones que había aprendido y en cómo esas lecciones serían transmitidas a sus hijos y a las generaciones que seguirían. En sus momentos de soledad, Rubén solía reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Sabía que su vida no había sido fácil. Desde su nacimiento, había sido marcado por la expectativa de ser el primero, el líder, el elegido. Sin embargo, la traición que cometió, la maldición que Jacob le lanzó, y las decisiones impulsivas de su juventud, lo habían despojado de esa gloria. A pesar de su arrepentimiento y sus esfuerzos por redimirse, siempre había sentido el peso de la culpa y el remordimiento por no haber cumplido con lo que se esperaba de él como primogénito. Pero ahora, en sus últimos días, Rubén comprendía algo profundo y liberador. La vida no se mide por lo que uno pierde, sino por lo que uno aprende a través de la pérdida y cómo se transforma en el proceso. A lo largo de los años, Rubén había aprendido que el verdadero liderazgo no se encontraba en la primogenitura ni en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de servir, de guiar con sabiduría y humildad. Se había dado cuenta de que, aunque su destino como líder de la familia se había desvanecido, su rol como padre y patriarca espiritual era mucho más importante. Su vida, llena de pruebas, lo había llevado a descubrir que el propósito divino para él no era gobernar sobre su familia, sino ser el que consolidara y preservara la unidad entre sus hermanos y sus hijos, el que transmitiera las enseñanzas de fe y obediencia que Dios había puesto en su corazón. Rubén se acercó a sus hijos, sabiendo que su legado no sería el poder ni el estatus, sino los valores que había aprendido a lo largo de su vida. En una tarde tranquila, sentado junto a ellos, les habló con una serenidad que solo la madurez espiritual puede brindar. Hijos míos, quiero que entendáis una verdad que me ha costado muchos años aprender. No es lo que tenéis lo que define vuestra vida, ni el lugar que ocupáis en el mundo. Lo que os define es lo que sois en el corazón, cómo vivís con humildad, cómo enfrentáis las pruebas, y cómo aprendéis de los errores del pasado. Yo cometí errores, y muchos de ellos tuvieron consecuencias que ya no se pueden cambiar, pero lo que quiero que aprendáis es que a pesar de esos errores, siempre hay un camino hacia la restauración. No os aferréis a lo que el mundo espera de vosotros, ni a lo que parece ser el destino. Seguid siempre la voluntad de Dios, y recordad que el verdadero liderazgo está en servir a los demás. Las palabras de Rubén, aunque simples, resonaron con una sabiduría profunda. Él no les ofreció riquezas materiales ni un futuro lleno de poder, les ofreció algo más valioso, la comprensión de que, aunque no siempre se puede corregir el pasado, el presente y el futuro siempre están llenos de oportunidades para aprender y crecer. Rubén les recordó que su verdadero legado sería el de un hombre que había sido transformado por la gracia de Dios, un hombre que había aprendido a servir con humildad y a guiar con sabiduría. Aunque Rubén ya no era el líder que había soñado ser en su juventud, su rol como patriarca espiritual de la familia se consolidó más que nunca. Su ejemplo de arrepentimiento, perdón y restauración dejó una huella profunda en sus hijos y en sus nietos. Cada uno de ellos, aunque diferentes en personalidad y carácter, comenzó a ver en Rubén una figura de sabiduría y estabilidad, alguien que, a pesar de sus fallos, había logrado reconstruir su vida y encontrar un propósito más grande que el de la primogenitura. Rubén también se aseguró de que sus hijos entendieran la importancia de valorar su lugar en la familia, no como una competencia, sino como una oportunidad para contribuir al bien común. Aunque no eran los primogénitos, Rubén les enseñó que cada uno tenía un papel crucial en la preservación del legado de Jacob.
No importaba cuán alto o bajo fuera el lugar que ocupaban en la jerarquía familiar, lo que importaba era cómo vivían con integridad, cómo trataban a los demás con respeto y amor, y cómo mantenían la unidad entre ellos. En sus últimos días, Rubén se sentó con cada uno de sus hijos, hablándoles de lo que significaba ser parte del pueblo de Israel, de cómo la unidad de la familia era la clave para el éxito y la bendición de Dios. Les compartió historias de su juventud, de las lecciones difíciles que había aprendido, y les instó a no repetir sus mismos errores, sino a aprender de ellos. En su corazón, Rubén sabía que, aunque no podría restaurar su lugar como líder, su verdadero legado ya había comenzado. Estaba dejando un legado de sabiduría y fe que perduraría por generaciones. Cuando Rubén cerró los ojos por última vez, sabía que su vida no había sido en vano. Aunque había sido el primogénito y había perdido muchas cosas en el camino, había ganado algo mucho más valioso: la paz interior, el perdón de sí mismo y el conocimiento de que había cumplido su propósito. En el corazón de su familia, Rubén viviría como el patriarca que había guiado a su linaje con humildad, enseñándoles que, aunque el camino no siempre fuera fácil, siempre había una oportunidad para la restauración. A medida que los años pasaban y la vida de Rubén se desvanecía en la historia, el legado de su vida comenzaba a tomar forma en la memoria de sus descendientes. Sin embargo, había un misterio que aún aguardaba su revelación, un enigma que, aunque nunca se había resuelto durante la vida de Rubén, permanecía conectado con los hilos profundos del destino de la familia de Jacob. Esta verdad, que parecía oculta, sería finalmente revelada en el epílogo de su historia. Rubén, en su lecho de muerte, había reflexionado durante mucho tiempo sobre la naturaleza de su vida y su propósito. Había llegado a comprender que la primogenitura, la bendición de ser el primero, no era un mero título o una posición de poder, sino algo mucho más complejo. Había sido marcado por esas responsabilidades desde su nacimiento, pero lo que nunca había sabido del todo era que, en el plano divino, la primogenitura de Rubén no solo estaba destinada a ser un simple liderazgo familiar, sino una pieza clave en los eventos proféticos que formarían el destino de Israel. En sus últimos días, Rubén tuvo una visión. En ella, vio a sus descendientes, sus hijos y nietos, todos ellos extendidos por las vastas tierras de Canaán, atravesando el desierto y enfrentándose a las mismas luchas que él había conocido. En su visión, Rubén escuchó la voz de Dios decir: «El lugar que perdiste no es la gloria que estaba destinada para ti. A través de tu linaje, el verdadero plan de redención de Israel comenzará, y tú, aunque no has gobernado como pensaste, has sido el cimiento de la restauración». Lo que Rubén no entendió en su juventud, y lo que la mayoría de la familia de Jacob nunca llegó a comprender, era que su descendencia, aunque no estaba destinada a gobernar con el poder de la primogenitura, jugaría un papel crucial en el futuro de Israel. A través de sus hijos y nietos, se cumplirían promesas que habían sido profetizadas por generaciones. La nación de Israel no solo sería grande por la autoridad de su líder, sino también por la unidad que Rubén había ayudado a cimentar a través de la humildad y el perdón. Lo que sucedió en ese momento reveló un aspecto fascinante de la vida de Rubén que pocos conocían. Su linaje estaba destinado a ser el primero en ser llamado a la restauración de las tribus de Israel. Aunque no gobernó, su verdadera grandeza no estaba en el poder o la posición, sino en la capacidad de crear las condiciones necesarias para que las tribus de Israel pudieran estar unidas y seguir el propósito divino. La posición de Rubén como primogénito había sido un medio para un fin mucho más grande. A través de su vida y sus esfuerzos por restaurar la unidad,
Él había sido una de las piedras fundamentales para la gran historia de Israel que se desarrollaría después de su muerte. Al comprender finalmente la magnitud de su rol, Rubén alcanzó la paz que tanto había buscado. No se trataba de un reconocimiento terrenal ni de una reivindicación personal, sino de una paz profunda que provenía del entendimiento de que su vida había sido parte de un propósito mayor. La maldición que había sido pronunciada sobre él, en su momento tan devastadora, había sido, en realidad, una señal de que su vida estaría marcada por la lucha, pero también por la restauración. Rubén había sido llamado a ser el iniciador de un proceso de sanación, no solo para su propia familia, sino para las futuras generaciones de Israel. En sus últimos momentos, Rubén entendió que la primogenitura no era una posición de honor en términos mundanos, sino una responsabilidad ante Dios, una oportunidad para guiar, servir y mantener la unidad en tiempos de dificultad. A través de su vida, marcada por sus errores y sus esfuerzos por redimirlos, Rubén demostró que la verdadera grandeza no radica en el reconocimiento o el poder, sino en el propósito que se cumple a través del sacrificio, el arrepentimiento y el perdón. El día en que Rubén murió, sus hijos y nietos se reunieron a su alrededor, sabiendo que el hombre que les había dado vida también les había transmitido una lección eterna, que la grandeza de un hombre no está en la riqueza o el dominio, sino en cómo enfrenta sus fallos, cómo aprende de ellos y cómo contribuye al bien común de su pueblo. Rubén, el primogénito que perdió su lugar de poder, finalmente comprendió que su verdadera herencia era espiritual y moral, y a través de sus enseñanzas, el linaje de Jacob perduraría en la historia de Israel. A medida que las generaciones siguieron avanzando, el pueblo de Israel recordaba a Rubén, no como el líder que nunca fue, sino como el hombre que, a pesar de sus fallos, entendió su propósito y transmitió a su familia el legado de sabiduría, unidad y humildad. En su vida, Rubén encontró la paz que siempre buscó, y su historia se convirtió en un testimonio eterno de que la verdadera grandeza radica en la capacidad de restaurar lo que se ha perdido, y en aprender a servir, por encima de todo, al propósito divino. La vida de Rubén, aunque marcada por dificultades y errores, se convirtió en un testimonio de redención, sabiduría y humildad. Al final de su viaje, Rubén entendió que su verdadero propósito no estaba en el liderazgo mundano, sino en restaurar y unificar su familia, y en ser un pilar de fe y sabiduría para las generaciones futuras. Aunque la primogenitura le fue arrebatada, su legado, aunque no en poder, fue más grande y perdurable, pues sus enseñanzas de humildad, servicio y arrepentimiento siguieron a través de su linaje, dejando una huella en la historia de Israel. Si te ha inspirado la historia de Rubén, su viaje de autodescubrimiento y la lección de verdadera grandeza, no olvides dejar un comentario abajo. ¿Qué opinas del impacto que Rubén tuvo en su familia y en el futuro de Israel? ¿Te ha enseñado algo nuevo sobre el verdadero liderazgo? Comparte tus pensamientos con nosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más historias bíblicas profundas y poderosas. Comenta tu reflexión y comparte este mensaje con tus amigos para que más personas puedan aprender de las lecciones que Rubén nos dejó. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta el próximo vídeo.